Con respecto al tema materiales del programa de contabilidad de costos 1, vamos a ver el primer aspecto, que son las compras nacionales. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta cuando vamos a registrar la compra de la compra nacional? La compra del material en el ámbito nacional. En primer lugar, el valor del material. ¿Ok? Es como decir el precio de venta del proveedor. Y luego, si tenemos un flete o algún costo normal y necesario para que el material llegue hasta la empresa para ser utilizado. Entonces estamos utilizando aquí el ejemplo, una compra de material X, cuyo precio de venta del proveedor es 15 bolívares por kilo. La cantidad adquirida son 300 kilos. El flete por el traslado del material es 2,50 por kilo. Vamos a ver cuáles son los cálculos. Tendríamos la compra del material, son 300 kilos, a bolívares 15 por kilo. Eso resulta 4.500 bolívares. A esa compra se le calcula el IVA, el 16%, y eso da 720 bolívares, lo que resulta en 5.220 bolívares. El flete por el traslado del material son 300 kilos a 2.50 por kilo, a un total de 750 bolívares. El flete, el transporte de mercancías, es un ítem que está exento de IVA. Entonces el total del material adquirido en costo es 5.250, que sería la suma del valor del material más el flete. ¿Ok? Este valor de 5.250 es lo que le vamos a, o es el valor que le vamos a dar entrada al auxiliar de existencia, como el valor total de los 300 kilos de materia prima X que se adquirieron. Ese costo unitario, al dividirlo entre los 300 kilos, o sea, este costo total, al dividirlo entre los 300 kilos, nos genera el costo unitario de ese material, que es el que vamos a tener de ingreso en el auxiliar de existencia, es de 17.50 bolívares por kilo. ¿Ok? El registro contable sería entonces el cargo de inventario material directo, el valor total del material, que sería el valor de la compra más el flete. Tenemos el registro del IVA. Entonces, al proveedor X, que es el que nos suministró el material, el valor del pasivo, que es cuentas a pagar, sería el valor total del material más el IVA. Y cuentas a pagar al transportista Z son los 750 bolívares, que es el valor del flete. Esto corresponde entonces al punto de compras nacionales. Como les comenté o les solicité, debemos leer la NIC número 2, que tiene que ver con inventario, precisamente en el aspecto de que todos los costos normales y necesarios para que un material esté disponible para ser utilizado deben formar parte de su costo. Por eso estamos viendo aquí en este ejemplo que el valor de la compra, o sea, el valor por el que pagamos el material adquirido más el flete, que es un costo normal y necesario, pues porque es el transporte de la materia prima hasta el almacén, forman parte de su costo. Entonces, cuando le damos el ingreso a la cuenta de inventario de material directo por 5.250, estamos viendo que ese es el valor del material adquirido más el flete. Ok, el auxiliar de asistencia, tal como lo hemos utilizado, es un formato en el que tenemos entradas, salidas y saldo. Voy a utilizar la misma materia prima del ejemplo anterior, pero aquí tenemos un saldo inicial que tiene 80 kilos de esa materia prima, con un costo total de 1.210. Por lo tanto, el costo unitario resulta 15,1215. Okay, ese es el saldo inicial. Pero recuerden que tuvimos una compra de 300 kilos a 17,50, que fue el valor de la compra del material más el flete. Eso resultó 5.250.
Cuando totalizamos en el saldo el valor inicial del inventario, que son 80 kilos más los 300 que compramos, tenemos 380 kilos y el costo total sería 6.460, que resulta de la suma de los 1.210 del inventario inicial más los 5.250 de la compra. Eso resulta 5.460, que al dividirlo entre los 380 kilos de la materia prima resulta un costo unitario de 17. Estamos utilizando el sistema de evaluación de inventario promedio. Entonces, vamos a utilizar como datos hipotéticos que hay dos órdenes de producción que solicitaron material, la orden 22 y la orden 24. La orden 22 solicitó 120 kilos de material y la orden 24 135 kilos. ¿A qué costo unitario se calcula ese consumo? Al valor del costo unitario promedio del material, a 17 por kilo. Eso resulta entonces 2.040 y 2.295. Cuando restamos estos 120 kilos consumidos a los 380 kilos de existencia, nos quedan 260 kilos. Valorados a 17, que sigue siendo el costo unitario promedio, resulta 4.420. ¿Ok? Que o lo calculamos restándole los 6.460 menos 2.040, que resulta 4.420, o multiplicamos 260 por 17. Debe resultar también los 4.420. Y hipotéticamente también tenemos un consumo de la orden de producción 24, 135 kilos a 17, que es el costo unitario promedio, resulta 2.295 bolívares. Cuando ya restamos los 260 kilos menos los 135 kilos de consumo, resulta 125 kilos de existencia del inventario. A costo unitario 17, que recuerden que se mantiene mientras no haya nuevas compras, ese costo se mantiene. El costo del inventario en este momento es 2.125, que resulta de restar los 4.420 menos los 2.295 del consumo de la orden de producción 24. Ok, esto que está aquí es el ajuste de inventario que resulta de lo siguiente. Cuando se hace el inventario físico en las empresas, se toma, ¿verdad? Se cuantifica cuántos kilos, cuántos litros, cuántas toneladas hay del material. Eso se compara con lo que hay en la contabilidad y por supuesto que la mayoría de las veces surge una diferencia. Ok, en este caso son 5 kilos que hubo de diferencia. O sea, significa que en el inventario cuando se tomó eran 130 kilos de inventario. Discúlpame, 120 kilos, porque el inventario que dejamos fue o sea, el inventario que quedó luego del último consumo, ok, fue 125 kilos. Entonces, si al tomar el inventario se detectaron fueron 120 kilos, significa que hay que hacerle un ajuste al inventario, por supuesto disminuyéndolo, para que el valor del inventario que tengamos en el libro sea igual a lo que físicamente se cuantificó. Para ese ajuste hay ciertas consideraciones. En primer lugar, es normal que en la empresa esa materia prima tenga algunas diferencias por las características de la materia prima. Eso conlleva que se cree algo que se llama como la provisión para ajuste de inventario. Eso se registra en la provisión cada vez que se consume o compra el material. Es un porcentaje que se estima como la falla o merma normal del inventario respectivo. Luego el ajuste se realiza cuando se conoce la cantidad de material que resultó como diferencia en el inventario físico. Ok, entonces esto, lo que está escrito aquí,
resume lo que le estoy comentando de que en la empresa, por la característica de la materia prima, cuando hablamos de falla o merma, es que esa materia prima, por sus características físicas, por ejemplo, pueden ser algunas materias primas que son volátiles, tienden a disminuir de manera normal. Fíjense que es una manera normal. O sea, en este ejercicio vamos a establecer un porcentaje que es el que se estima que normalmente se merma la materia prima. Fíjense que estamos utilizando el porcentaje de pérdida de materia prima, en este caso del 2%. Como habíamos dicho que eso se hace sobre el monto del material consumido, el consumo de la orden de producción 22 más la 24 fue de 4.335, que resulta de sumar los 2.040 más los 2.295 que fueron los consumos de las dos órdenes de producción, la 22 y la 24. A ese monto le calculamos el 2% y eso resulta 86,70. Ese monto lo vamos a registrar periódicamente bajo un criterio en la carga fabril, como un costo que le estamos incrementando a la producción. ¿Por qué? Porque resulta que del consumo de esa materia prima se genera una falla o una merma que hay que incorporársela al costo del producto. Entonces, fíjense, registramos un cargo a la cuenta carga fabril como un incremento en los costos y una cuenta de provisión, pero en este caso para junta de inventario, que por supuesto su naturaleza es acreedor. Entonces tenemos costo y la provisión. Esta provisión, por supuesto, que se crea para en un momento determinado utilizarla. Por supuesto que los ejercicios siempre tratan de suministrar la información completa para que usted proceda a hacer el ajuste. Ya le había mostrado en el auxiliar de existencia que se presume o se detectó que esta materia prima falló, hubo una merma de 5 kilos, que es lo que se determina aquí, y es lo que se hace como ajuste de inventario, disminuyendo el inventario en 5 kilos por la columna de la salida, al costo unitario que es 17, y entonces esos 5 kilos que se están ajustando significan 85 bolívares monetariamente. ¿Cuánto me queda entonces en la materia prima como existencia final? Los 120 kilos que coinciden con lo que físicamente se tomó. ¿Ok? A 17 bolívares, que es el costo unitario promedio, este sería el valor del inventario que vamos a tener en la cuenta de mayor cuando, por supuesto, se registren todas estas transacciones. ¿Cómo es el registro del ajuste? El ajuste de inventario es precisamente cargando la cuenta de provisión para ajuste de inventario, que la estamos utilizando, cargándola, y acreditamos a la cuenta de inventario material directo, que es el inventario precisamente que está disminuyendo de valor, porque hubo una diferencia de 5 kilos valoradas a 17 bolívares por kilo. Entonces aquí tenemos tanto el registro de la creación de la provisión como de la utilización de la provisión para ajustar el inventario en libro. El registro del consumo de material directo que visualizamos en el auxiliar de existencia se realiza cargando la cuenta de inventario de productos en proceso material directo, que es, las cuentas de inventario de productos en proceso son las que reciben los costos que se van consumiendo mientras se está elaborando la orden de producción. Casi siempre el primer registro que hacemos es el de materiales directos. En este caso, fíjense que es el consumo del material directo que valoramos en la orden de producción, en el auxiliar de existencia, disculpen. Ese consumo totalizó 4.335, entonces cargamos el inventario de productos en proceso de material directo con crédito de la cuenta inventario material directo. La descripción de ese registro sería el consumo de la orden de producción 22 y 24. Aquí vamos a ver un resumen
en los mayores de los registros que hicimos. Tenemos el mayor de inventario de material directo, el mayor de provisión para ajuste de inventario, el mayor de carga fabril y el inventario de productos en proceso material directo. Entonces fíjense que en el mayor de inventario de material directo tenemos el inventario inicial, tenemos aquí el auxiliar de existencia, el inventario inicial, que es con la existencia con la que inicia el periodo, ese inventario. Tenemos el registro de la compra, que son los 5.250 que tenemos registrado en el auxiliar de existencia. El consumo de las órdenes, que es una salida de la cuenta de inventario. Y finalmente el ajuste que se hizo de inventario para que resulte 2040, que es el mismo saldo que debemos tener en el auxiliar de existencia. Entonces, esta es como decir la cuenta de mayor que está reflejada en el auxiliar de existencia. La cuenta de mayor provisión para ajuste de inventario, primero se crea, luego se utiliza. Cuando creamos la orden de la provisión para ajuste de inventario, recuerden que fue el 2% del consumo de materiales directos. Eso resultó 86,70, que fue un cargo a la cuenta de carga fabril con crédito a la cuenta de provisión. ¿Ok? Y posteriormente utilizamos la provisión cargándole la provisión por el ajuste que hicimos al inventario y acreditándole a la respectiva cuenta de inventario. ¿Ok? En la cuenta de inventario de productos en proceso material directo, el ejemplo hipotético que estamos utilizando no nos dice que hay un inventario inicial. Por lo tanto, comenzamos con el registro del consumo de las órdenes 22 y 24. Esto, como vieron, es el reflejo de lo que sucede con un material en el momento en que lo compramos, lo utilizamos y finalmente ajustamos el inventario porque hubo una falla o merma para la cual se creó una provisión. Entonces, a esto es lo que me refería con que en el ejercicio en el que se va a hacer la evaluación pudiesen ser casos así, discriminados, como decir, para unas determinadas operaciones. Aquí no estamos trabajando tal vez con la orden de producción completa, donde hay consumo de materiales, mano de obra y carga fabril, sino solamente estamos dedicándonos a la parte de materiales, o sea, el material que se compró, que tenía un flete, que se consumió, que se ajustó por diferencia de inventario, ¿ok? Y finalmente, pues tenemos los registros contables en los respectivos mayores. Con respecto a materiales comprados de manera internacional, también conocido como importación, debemos tomar en cuenta varios aspectos. Por supuesto, en primer lugar, el valor del material usualmente es de moneda extranjera. Cuando entonces los valores están dados en moneda extranjera, hay que, por supuesto, multiplicarlo por la tasa cambiaria para expresar el valor en bolívares, pues nuestros registros contables deben ser en bolívares. ¿Qué otro elemento es importante y que forma parte del costo de ese material importado? El flete. El flete internacional, también hay un seguro internacional. Esos son aspectos necesarios en una importación. Tiene que estar asegurada. Y por supuesto el flete, que puede ser marítimo, aéreo o terrestre. Hay unos aranceles de importación, están establecidos por la administración aduanera. Existen unos gastos de nacionalización, también los gastos de los agentes aduanales. Hay un concepto que también se llama desaduanaje, que es cuando se extrae el material de la aduana. Y diversos conceptos como acarreo y el flete nacional, que pudiese ser el transporte ya desde el lugar de llegada en el puerto hasta la empresa.
Ok, todos estos items que hemos nombrado, que son costos normales y necesarios, se registran en la cuenta inventario de material en tránsito, mientras no ha llegado el material a la empresa. ¿Qué significa esto? Que mientras el material está en camino a la empresa, o sea en el traslado internacional o desde el puerto hasta la empresa, todos los costos que se inviertan en traer ese material y tenerlo disponible para ser usado forman parte del valor con el que le vamos a dar la entrada al inventario, material directo. Pero en primer lugar va a estar en el inventario de material en tránsito. Como su mismo nombre lo dice, el valor del material que está en tránsito. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el material I, del cual estamos adquiriendo, o la empresa está adquiriendo 1.500 unidades a un costo unitario de $23,50 por unidad. Eso multiplicado por la tasa de cambio oficial, que es la del Banco Central de Venezuela, da un valor total de $35.250. Disculpen. Los 1.500 unidades por 23,50, que es el valor unitario por unidad, el precio del proveedor, da $35.250. Y esos dólares, para convertirlos a bolívares, los multiplicamos por la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que aproximadamente es 4,60 bolívares por dólar, y nos resulta el valor del material. Luego tenemos los diversos conceptos como flete internacional y seguro, aranceles, gasto de nacionalización, gasto del agente aduanal, que hipotéticamente estamos colocando unas cifras. Eso significa que son facturas que nos están enviando tanto el agente aduanal como lo que se genera de la autoridad aduanal, y son conceptos, erogaciones que deben ser consideradas para calcular el valor total del material importado. Entonces fíjense que aquí ya está cada una de esas cifras convertidas en bolívares y nos da un gran total de 237.000 bolívares, que al multiplicarlo entre 1.500 unidades, que fue lo que el material que está en compra, da un costo unitario de 158 bolívares por unidad. ¿Ok? Contablemente, en primer lugar, se debe registrar en la cuenta de inventario de material en tránsito. Fíjense que cada uno de los conceptos que fueron aquí especificados, el valor de la factura, los aranceles, fletes y seguros, gasto de nacionalización, desaduanaje, gasto del agente aduanal, esa cuenta va a irse registrando en la cuenta de inventario de material en tránsito. Por supuesto, en el caso de un ejercicio, todo usted lo registra en el momento, pero en una empresa, un material, o sea, un trámite de importación puede durar días, semanas o incluso meses, dependiendo de dónde viene el material y cuál es el medio de transporte. Entonces, a medida que ese material va necesitando o requiriendo inversión en costos por partidas que son normales y necesarias, eso se va llevando aquí en la cuenta de inventario de material en tránsito. Entonces, fíjense que tenemos todos los distintos cargos, que son diversos registros contables, donde vamos a estar cargando a la cuenta de inventario de material en tránsito y el registro al pasivo respectivo o al banco, si es que estamos haciendo esos pagos en el momento en que se están registrando. Cuando llegue el material a la empresa, se totaliza todos los costos en los que se ha invertido, y fíjense que aquí ya previamente habíamos calculado el total. En la cuenta de mayor pues tenemos ese total, y luego de inventario de material en tránsito hacemos un crédito a esa cuenta para darle ingreso a la respectiva cuenta de inventario. En este caso, la cuenta de inventario de material directo, porque es una materia prima
que se está adquiriendo. Entonces, en la cuenta de inventario de material directo tenemos el valor total del material importado, que ya vimos acá, que son 1500 unidades. Para este momento, cada unidad, que es lo que estamos explicando aquí, para el auxiliar de existencia, la entrada es 1500 unidades a 158 bolívares por unidad. Por lo tanto, los consumos de este material se calculan a bolívares 158 por unidad. Fíjense que cuando tenemos el auxiliar de existencia, si no hubiese saldo inicial del inventario, que en este caso pudiésemos pensar así, bueno, en la compra y no hay un inventario inicial, todas las salidas de este material van a estar calculados a 158 bolívares por unidad. Este material importado, el cual fuimos controlando o registrando todos los costos invertidos en ellos para que finalmente ingrese a la cuenta inventario de material directo.